A veces los milagros más grandes no ocurren en templos ni en hospitales, sino en lugares sencillos, delante de la gente común. Esa mañana, en una panadería de barrio, todo parecía normal, el olor a pan saliendo del horno, el tintineo de las tazas, el ir y venir de los clientes. Pero en medio de la rutina, surgió una petición tan inesperada, tan pura, que cambió para siempre la vida de quien la escuchó. Era la frágil voz de un niño. Una frase corta, casi un susurro, pero contenía un dolor silencioso, un llanto oculto. Y fue allí, entre mostradores de cristal y estanterías de pan, donde un corazón sencillo descubrió que un pequeño gesto puede tener el poder de cambiar destinos. ¿Qué dijo ese niño? ¿Y por qué sus palabras hicieron que un hombre reconsiderara toda su historia? Esta es la historia de una petición que parecía insignificante, pero que se convirtió en algo capaz de marcar una vida entera. La panadería se encontraba en una sencilla esquina, donde el bullicio del barrio empezaba y terminaba cada día. Temprano por la mañana, incluso antes de que el sol saliera por completo, el olor a pan recién horneado inundaba las estrechas calles, mezclado con el intenso aroma del café recién hecho. Los transeúntes apenas podían resistirse a detenerse, aunque fuera unos minutos, para sentir el calor del horno y la acogedora atmósfera del lugar. El sonido era siempre el mismo, el tintineo de las tazas, el abrir y cerrar de las puertas, el murmullo de las conversaciones rápidas, la risa de un niño pidiendo dulces a su madre. Ese sencillo entorno guardaba algo especial, era el lugar de encuentro de la comunidad. Allí, los vecinos se saludaban, los ancianos contaban historias y los jóvenes pasaban apresurados antes de ir a trabajar. La panadería, con sus paredes de azulejos ya amarillentas por el tiempo, era un recuerdo vivo del barrio. Tras el mostrador estaba Carlos. Un hombre de gestos tranquilos, mirada atenta y sonrisa discreta. Llevaba años trabajando allí, tanto que muchos clientes no podían imaginar la panadería sin él. Conocía a cada cliente por su nombre e incluso por sus preferencias, el pan más oscuro para doña Elena, la dona siempre cremosa para la pequeña Julia, el café sin azúcar para el señor Augusto. Quien decía que el amargor lo mantenía despierto. Carlos era más que un simple camarero, formaba parte de la vida cotidiana de la gente, aunque a menudo pasaba desapercibido. ¿Cuántas miradas se detenían a mirar más allá del mostrador? Para muchos, era simplemente el hombre uniformado, listo para servir. Pero tras esa presencia constante se escondía un corazón cansado y un alma silenciosa, con cicatrices que nadie cuestionaba. Su vida seguía una rutina casi inmutable, se despertaba antes del amanecer, se ponía su uniforme cuidadosamente planchado, tomaba el autobús abarrotado y llegaba antes que el primer cliente. Pasaba horas de pie, tomando pedidos, envolviendo pan, sirviendo café. Por la noche, regresaba a casa exhausto, a menudo en silencio, como si no tuviera nada nuevo que contar. Pero había algo en su mirada que delataba secretos ocultos. Una mirada profunda, a veces distante, como si recordara momentos en los que él mismo había sentido el dolor de la necesidad, el peso de una vida dura. Quizás precisamente por eso, incluso cansado, siempre trataba a cada cliente con respeto y amabilidad. Todo el vecindario veía a la panadería como un lugar acogedor. Allí se hacían realidad a diario los sueños más sencillos: pan fresco para desayunar, pastel para los cumpleaños, café compartido con amigos. Pero nadie podría imaginar que, en un espacio tan común y predecible, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Porque, en medio de la rutina, entre bolsas de pan y conversaciones apresuradas, alguien entraría por la puerta con una petición tan simple, tan pura, pero también tan dolorosa, que cambiaría la vida de Carlos para siempre. Y es precisamente en este punto que nuestra historia cobra impulso. Porque a veces, la vida no cambia con un grito, sino con un susurro. No es en la grandeza de los palacios donde surgen los milagros, sino en la sencillez de una panadería de barrio. ¿Qué diría este niño?
¿Y cómo podrían unas pocas palabras, casi ahogadas por los sonidos de la vida cotidiana, despertar recuerdos, sentimientos y decisiones que transformarían destinos? El mostrador que separaba al dependiente de los clientes estaba a punto de convertirse en el puente entre un corazón necesitado y otro que silenciosamente portaba la capacidad de cambiar toda una historia. La mañana parecía como tantas otras. El ajetreo era el mismo, clientes pidiendo pan a toda prisa, madres comprando leche para desayunar, trabajadores encontrando fuerzas en un café fuerte antes de afrontar otro día de lucha. Carlos continuó con su rutina habitual, llenando bolsas, atendiendo mesas, sin imaginar que, en un instante, algo rompería la rutina y dejaría huella en su alma. Fue entonces cuando la puerta de la panadería se abrió lentamente. Entró una niña, tan pequeña que parecía cargar con un peso mayor que el suyo. Sus zapatos estaban desgastados, casi rotos en las suelas. Su ropa, ya corta, delataba que había crecido más allá del alcance de su familia. Pero eso no fue lo único que llamó la atención de todos. Fue su mirada. Una mirada que mezclaba curiosidad y vergüenza, valentía y fragilidad. Caminó lentamente hacia el mostrador, como si temiera molestar. Los clientes seguían charlando, ajenos a su presencia. Pero Carlos inmediatamente percibió que algo era diferente. El niño levantó la cara tímidamente y preguntó, casi en un susurro: «Señor, ¿cuánto cuesta una barra de pan?». La pregunta sencilla y común resonó de forma distinta en el corazón de Carlos. Sonrió amablemente y le dio el precio, esperando que fuera solo una petición más entre muchas. Pero en lugar de entregar el dinero, el niño metió la mano en el bolsillo y puso unas monedas arrugadas sobre el mostrador. No fue suficiente. Se hizo un silencio incómodo. La mirada de la niña vaciló. Respiró hondo y, con la voz casi temblorosa, preguntó: «¿Y, dicho esto, puedo llevarme solo un panecillo?». Es para mi mamá. No ha comido desde ayer». En ese instante, el ruido ambiental de la panadería pareció desvanecerse. El tintineo de las tazas, las conversaciones apresuradas, incluso el crujido de la puerta, todo se desvaneció. El mundo se congeló. A Carlos se le encogió el corazón. No fue solo una petición. Fue un grito silencioso de necesidad. Carlos sintió que le temblaban las manos. Sus ojos, por un instante, se perdieron en el vacío, como si regresaran al pasado. Imágenes de su propia infancia resurgieron de repente en su mente, vívidas como cicatrices abiertas. Recordó los días en que él también conoció el hambre. Los tiempos en que su madre lloraba a escondidas porque no había nada que poner en la mesa. Los tiempos en que, de niño, fingía no tener tanta hambre para que sus hermanos menores comieran primero. La mirada del niño ante él traspasó las barreras del tiempo. Era como si Carlos estuviera ante sí mismo años atrás, frágil, necesitado, invisible para el mundo. Pero había un dilema. No podía simplemente regalar el pan. El dueño de la panadería era estricto, y cualquier desviación podría costarle el trabajo. Carlos sabía que no podía arriesgarse. La realidad era dura, perder su trabajo significaría poner en riesgo su propia supervivencia. Aún así, ¿cómo pudiste ignorar esa petición? ¿Cómo pudiste darle la espalda a un niño que no pidió dulces, ni juguetes, solo pan? No para él, sino para su madre. Las palabras se le atascaron en la garganta a Carlos. Quiso responder de inmediato, pero sentía un nudo, una lucha interna entre las reglas y la compasión, entre el miedo y la empatía. Y en ese silencio aparentemente infinito, los ojos de la niña brillaron de otra manera. No era solo hambre lo que se reflejaba en su rostro. Era esperanza. Era la confianza inocente de quien cree que, al otro lado del mostrador, alguien puede escucharla y cuidarla. Carlos respiró hondo. Sintió sudor en las palmas de las manos. El dilema era cruel. No podía negarlo. Pero tampoco podía rendirse sin pensar en las consecuencias. ¿Qué hacer?
mientras todos en la panadería se dedicaban a sus quehaceres, ajenos al drama que se desarrollaba frente al mostrador, una tormenta silenciosa se gestaba en el interior de Carlos. El pasado gritaba, el presente pesaba, y el futuro parecía depender de esa decisión. Lo que parecía solo un pedido de pan, estaba a punto de convertirse en una elección que lo cambiaría todo. Y quizás, en ese momento, sin darse cuenta, esa niña no solo había pedido comida. Había despertado algo que Carlos había mantenido oculto durante años, el recuerdo de que la vida solo tiene sentido cuando nos convertimos en la respuesta a las necesidades de los demás. Carlos respiró hondo. El aire se sentía demasiado pesado. El ruido de los clientes de fondo ya no llegaba a sus oídos, como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejándolo solo a él y al niño en el mostrador. Su corazón latía con fuerza, como si intentara escaparse de su pecho. Miró a su alrededor, nadie parecía darse cuenta de lo que sucedía. Todos seguían con sus vidas con normalidad, pidiendo café, eligiendo pan, charlando sobre su día. Nadie notó la escena silenciosa que tenía un peso tan profundo. Fue entonces, sin pensarlo dos veces, que Carlos tomó la decisión. Agarró una bolsa de papel y, con manos ligeramente temblorosas, empezó a llenarla. Primero, metió una hogaza de pan, luego otra, y otra. Tenía pan suficiente para una familia. Y, como para añadir un gesto de cariño aún mayor, también tomó un trozo de pastel que había sobrado del día anterior. Lo metió todo dentro de la bolsa y se la acercó con cuidado al niño. Sus ojos se abrieron de par en par, asombrados. Era como si nunca hubiera imaginado que recibiría tanto. Con voz vacilante, casi presa del pánico, intentó explicar. «Señor, pero, no tengo dinero para todo esto. Solo tengo estas monedas». Carlos la miró a los ojos y sonrió con ternura. Una sonrisa pequeña, pero llena de emoción. Luego respondió: «Este es un regalo». Esa breve frase cayó en el corazón de la niña como un rayo de esperanza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sostuvo la bolsa con ambas manos, como si fuera un tesoro sagrado, algo que debía proteger con todas sus fuerzas. Y en ese momento, algo sucedió. No fue solo comida lo que pasó de un mostrador a otro. Fue dignidad. Fue amor. Fue el recordatorio de que, incluso en medio de las adversidades de la vida, todavía hay gestos que cambian el destino. Carlos permaneció inmóvil, observando. Era como si el tiempo se hubiera detenido. La niña, antes tímida y retraída, ahora parecía irradiar una fuerza diferente, una alegría inocente, casi indescriptible. Antes de irse, se giró, miró a Carlos directamente a los ojos y dijo con voz firme, aunque ahogada por la emoción: «Rezaré por ti, todos los días». Fueron palabras sencillas, pero le dieron a Carlos como una flecha en el corazón. Sintió que su cuerpo se estremecía. No hubo regateo ni interés propio. Era pura gratitud, nacida de un corazón inocente. Y entonces, antes de que pudiera responder, el niño salió corriendo, casi saltando, abrazando la bolsa como si fuera el regalo más importante de su vida. Carlos se quedó allí, en silencio. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Intentó contenerlas, pero no pudo. La emoción era demasiado intensa. Los recuerdos de su infancia, el dolor que había intentado olvidar, volvieron a inundarlo. Era como si ese niño se hubiera convertido en un espejo, mostrándole que, a pesar de sus heridas, aún tenía la capacidad de amar y transformar realidades. El empleado se secó los ojos discretamente, mientras a su alrededor el mundo seguía igual. Los clientes seguían conversando, riendo y pidiendo más café. Nadie sabía qué había pasado. Nadie se había dado cuenta de que, en ese instante, un simple acto de bondad había cambiado no solo el día de un niño, sino también la vida de un hombre. Carlos sintió que su corazón se aligeraba, pero a la vez, se sentía inquieto. Una parte de él quería correr tras esa niña, preguntarle su nombre, saber más de su historia.
pero se quedó quieto, absorto en el misterio, reflexionando en silencio. ¿Qué significaría esa oración? ¿Qué podrían despertar esas sencillas palabras, oraré por ti? Carlos no lo sabía, pero algo en su interior le decía que ese momento no terminaría ahí. Que ese niño volvería de alguna manera. Y es precisamente aquí donde la historia da un nuevo giro. Porque el gesto que parecía pequeño, oculto en el anonimato de una panadería, estaba a punto de resonar de forma inesperada. Lo que Carlos hizo en silencio, no permanecería en silencio por mucho tiempo. Carlos nunca imaginó, ni por un segundo, que este simple gesto pudiera tener consecuencias más allá del alivio inmediato de una niña hambrienta. Para él, fue simplemente seguir su corazón, obedecer la voz de la compasión que en ese momento gritó más fuerte que el miedo a perder su trabajo. Después de que la niña se escapara, pensó que tal vez nunca la volvería a ver. Pero el destino a menudo tiene planes que nadie prevé. Unos días después, en medio de la rutina habitual de la panadería, la puerta se abrió y entró un hombre, con expresión cansada, pero con un porte que revelaba algo diferente, un propósito en sus pasos. No había venido a pedir pan ni café. Había venido buscando a alguien. Sus ojos recorrieron la habitación hasta que se posaron en Carlos, detrás del mostrador. ¿Eres tú, el asistente?, preguntó con la voz quebrada. Carlos, sorprendido, asintió. Y entonces el hombre se acercó, agarrando con fuerza la bolsa de plástico que llevaba. Su rostro mostraba las marcas de la lucha diaria, barba incipiente, manos callosas, ojos marcados por el sufrimiento. Sin embargo, había una nueva luz, casi como si renaciera de adentro hacia afuera. Soy el padre de ese niño que vino el otro día, dijo con la voz cargada de emoción. Mi hijo me contó lo que hiciste. Carlos permaneció en silencio. Su corazón latía con fuerza, recordando de inmediato la escena. El chico con las monedas arrugadas, la mirada tímida, la petición susurrada. El hombre respiró profundamente antes de continuar. Llevaba meses sin trabajo. No tenía cómo mantener a mi familia, y ver a mi hijo llegar a casa con esa bolsa llena de pan y hasta un trozo de pastel, fue como ver un milagro ante mis ojos. Se secó discretamente las lágrimas que insistían en caer y añadió. Eso no era solo comida. Era esperanza. Era como si alguien me hubiera dicho, sin palabras, que aún no estaba derrotado. Carlos sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir. Y entonces oyó algo que lo hirió aún más. Todas las noches, antes de dormir, mi hijo se arrodilla junto a su cama y reza. Da gracias por un empleado de panadería que tuvo compasión de él y de su madre. Dice que, gracias a ti, cree que todavía hay gente buena en el mundo. Esas palabras destrozaron algo dentro de Carlos. Durante tantos años, se había sentido invisible, reducido a su uniforme y al mostrador. Era solo el dependiente. Nadie le preguntaba por su vida, sus sueños, su dolor. Pero en ese momento, se dio cuenta de que realmente lo habían visto. No todo el vecindario. Ni los clientes habituales. Sino un corazón pequeño y puro que jamás olvidaría lo que había hecho. Y aún había más. El hombre contó que, días antes, por fin había conseguido un trabajo temporal en la construcción. Dijo que no sabía si el trabajo duraría mucho, pero que, gracias al gesto de Carlos, había encontrado la fuerza para seguir intentándolo. Si alguien pudo creer que merecíamos ese regalo, entonces yo también puedo creer que no estoy perdido, concluyó el hombre, con lágrimas en los ojos. Carlos no pudo contener la emoción. Sintió una mezcla de alegría y humildad. Ayudar en silencio, sin esperar nada a cambio, había cambiado no solo la vida de esa familia, sino también la suya. El simple gesto, que podría haber pasado desapercibido para el mundo, se había convertido en un hito en la vida de dos personas que hasta entonces eran desconocidos. Carlos comprendió, en ese momento, que muchas veces el sentido de la vida no está en las grandes acciones, ni en los aplausos, sino en los pequeños actos, realizados con amor.
Y mientras el hombre se despedía prometiéndole que volvería a darle las gracias nuevamente, Carlos permanecía detrás del mostrador, reflexionando. Se dio cuenta de que el universo le había mostrado algo profundo. Cuando nos convertimos en respuesta a alguien, cuando nos acercamos, incluso sin saber a quién, terminamos convirtiéndonos en parte de una historia más grande que la nuestra. El asistente que se sentía invisible, se había vuelto inolvidable. Ese día, Carlos descubrió una verdad simple y poderosa: no existe gesto pequeño cuando se hace con amor. Para muchos, una hogaza de pan podía ser un simple alimento. Algo rutinario, tan banal que pasaba desapercibido entre las múltiples transacciones del día. Pero para un niño hambriento, ese pan era vida. Era sustento. Era un recordatorio de que aún había bondad en el mundo. Y para él, para Carlos, fue la redención. Ese momento rompió el velo de la rutina y le dio un nuevo sentido a su existencia. El mostrador ya no era solo un lugar de trabajo. Era un altar donde podían nacer pequeños milagros, siempre y cuando hubiera la disposición de ver el dolor ajeno y responder con compasión. La vida, tan a menudo marcada por la prisa, la indiferencia y el silencio, nos ofrece oportunidades excepcionales, la de ser la respuesta a la oración de alguien. Y en ese momento, sin testigos, sin aplausos y sin promesas, Carlos se convirtió en esa respuesta. Nunca olvidó las palabras del niño. Rezaré por ti. Palabras sencillas, pero cargadas de eternidad. Una promesa pura de un corazón que halló esperanza en el gesto de un desconocido. Y quizás, en ese instante, los cielos mismos se inclinaron en silencio para registrar el encuentro entre la bondad y la necesidad. Carlos comprendió algo que muchos pasan toda la vida sin comprender: cuando se ofrece bondad, nunca se pierde. No se disuelve con el tiempo, no se desvanece en los rincones de la vida. Al contrario, regresa. Regresa multiplicada, transformada en fuerza, esperanza y fe. Al asistente que se sentía invisible se le recordó que su valor no residía en su posición ni en su rutina repetitiva, sino en su capacidad de ver a los demás. De echar una mano en el momento oportuno. De ser instrumento, aunque fuera inconscientemente, de algo superior a él. Y quizás este sea el mensaje más importante que queda: nunca subestimes el poder del bien que puedes hacer hoy. Una palabra, un gesto, una mirada, podrían ser el milagro que alguien ha estado esperando. Porque, al fin y al cabo, la vida es precisamente eso: un tejido invisible, tejido con gestos silenciosos de amor. Y cada vez que alguien decide dar, aunque sea en pequeñas cosas, este tejido se fortalece, se vuelve más hermoso, más resiliente, más humano. Carlos siguió adelante con su vida. Continuó tras el mostrador, sirviendo café, repartiendo pan, intercambiando sonrisas. Pero algo en su interior había cambiado para siempre. Ahora sabía que incluso los días más cotidianos podían tener un significado eterno si se vivían con un corazón dispuesto. ¿Y nosotros qué? ¿Cuántas veces hemos pasado junto a alguien en silencio, creyendo que no podíamos hacer nada? ¿Cuántas veces hemos ignorado el dolor ajeno porque pensamos que nuestro gesto sería demasiado pequeño? La historia de Carlos nos recuerda: para quien recibe, no hay gestos pequeños. Hay amor, y el amor siempre transforma. Y cuando menos lo esperamos, lo que ofrecemos en silencio puede regresar a nosotros como luz, esperanza y propósito. Ahora, piensa conmigo: ¿qué pasaría si fueras el Carlos de alguien hoy? Quizás no con pan, quizás no con café, pero sí con un simple gesto, una palabra de apoyo, una sonrisa, una llamada inesperada, un abrazo. Deja un comentario. ¿Cuándo fue la última vez que alguien tuvo un gesto sencillo que marcó la diferencia en tu vida? O, si lo prefieres, ¿qué gesto hiciste que le alegró el día a alguien? Si esta historia te tocó el corazón, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aún tenemos muchas otras historias que te inspirarán, conmoverán y transformarán tu forma de ver la vida. Porque, como descubrió Carlos, incluso los días más ordinarios pueden albergar milagros invisibles.